Bienvenidos al capítulo número 10 del podcast Qué Peludo. Ya llegamos al capítulo 10, no pensé que este momento iba a llegar y el día de hoy tenemos un tremendo invitado, Nivaldo, que tiene una especialidad que ya vamos a estar profundizando de patología. Así que bueno, damos la bienvenida al capítulo. Por favor, Nivaldo, si puedes presentarte un poquito y ya entramos de lleno al capítulo. Sí, buenas, soy Nivaldo Domínguez Mochati, soy veterinario, soy patólogo, me dedico exclusivamente a la patología desde siempre casi. Buenísimo. Buenísimo. Nivaldo, yo creo que igual este podcast lo ven los veterinarios, pero también lo ven los tutores. Que igual yo creo que van a salir un montón de preguntas de qué es la patología. Entonces, con respecto a eso, ¿cuál es tu rol en este mundo del veterinario, digamos? ¿Cómo te enfocas en la clínica, digamos? Básicamente el patólogo lo que hace es, se puede resumir en que vemos muestras. O sea, nosotros vemos biopsias. Es como el núcleo de nuestra profesión es ver biopsias. Y se asocia siempre a tumores, pero es mucho más que tumores. Nosotros somos los que finalmente llegamos con el diagnóstico conciso de la enfermedad. Podemos hablar más adelante si quieres, pero la clasificamos, la graduamos. Pero no solamente cáncer, sino que también enfermedades, muchas enfermedades dermatológicas también, endocrinas y de odontología se deben diagnosticar por biopsia. Entonces, esa es nuestra pega. Y también el mundo de las autopsias, que Que lo vamos a es otro tema que también es un poquito fuerte de hablar, pero que sería bueno aclarar algunos temas. Sería súper interesante, esto toquemos ese punto. Sí, yo quiero partir primero preguntándote con el mundo del emprendedor. ¿Cómo te metiste a este campo tan técnico? ¿Te costó mucho? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo Betcel se llama tu...? Sí, Betcel es el laboratorio mío. Ocurrió casi por accidente. A ver. Yo me dedico a patología de siempre. O sea, yo desde el segundo año en la universidad, lo mío fue patología, pero nunca ejercí como patólogo. Siempre me fui por el lado de la docencia. Yo siempre por el lado académico, docencia. Y ocurrió un día, en 2018, que un colega amigo me dijo: Nivaldo, necesito que me veáis una citología. Ya. Porque- Y ya pásamela, se la vi, oye, es tal cosa. Me dijo: ya, porque necesito un informe. Solidario. Y le redactó un informe. Así, sin formato, un informe, mi firma, ya toma. Ya, vale, gracias. Y el día siguiente, otra más. El mismo. El mismo, oye, necesito otra más. 3 más, 5 más. Pero acá en Conce no había mucho patólogo, pues, o sea, estaba la necesidad, digamos. Sí, estaba la necesidad, sí, habían personas que se dedicaban a patología en ese momento, pero no era masivo. Y con esta clínica, que no le voy a hacer promoción, ¿No han pagado por estar acá en el me podcast? empezaron a llegar muestras y después empezaron a llegar de otros colegas y se corrió la voz. Y luego me recuerdo que se corrió la voz en un WhatsApp de un grupo de felinos, de colegas de felinos, que yo hacía biopsia y ya de ahí no paró. Hasta el Oye, día de pero hoy no paró. 2018 tampoco es tanto, pues. No es tanto. Un poquito antes de la pandemia y tú ya empezaste a... Y con la pandemia fue el fuerte. Oye, 7 años, ¿cuántos? 6. Si te das cuenta, todos partieron con la pandemia. Sí. Patólogo por consecuencia, entonces, se fue dando... Sí, la práctica de patólogo sí, o sea, la parte de docencia, de estar en patología siempre, pero de trabajar en eso y de ahí ya durante la pandemia fue cuando ya me decidí me dedicar a esto 100%. O sea, tú nunca hiciste clínica. No, jamás. ¿Nunca te interesó trabajar No, con la nada. gente? Es ¿No? que yo no, a mí no me gusta la gente. Yo no sé. ¿Ya? No, y de hecho, cuando entré a estudiar veterinaria, el área de la medicina siempre fue lo mío, el área de laboratorio, y fue veterinaria, al igual que muchos equivocados colegas, porque no nos gusta la gente. Pero me di cuenta que se trata más con gente que con animales. Totalmente. Nunca veía al perro, veía la muestra y te comuniqué con el veterinario. Sí, Pero no veía al tutor. no, me salto esa parte. Por suerte. De hecho, a veces me llaman tutores y les corto. Pero Que sí, me llame también. tu perro. Claro, pero hay harta interacción sí con los colegas, mucha interacción con los colegas, eso sí, o sea, con los colegas yo me relaciono mucho. Pero eso sí te gusta más, digamos, la parte, o no tanto tampoco. Sí, en realidad tampoco me fascina, pero se genera un diálogo que es necesario. Lo que pasa es que la diferencia en patología es que cada muestra es única. Y se necesita mucha información para poder llegar a un diagnóstico. Claro. Yo tengo que hacer la diferenciación ahí de otros exámenes de laboratorio donde básicamente
ya sea una máquina o una persona, pero arroja un parámetro y tú dices si el parámetro está normal o no, chao. Yo necesito llegar a una conclusión, entonces muchas veces tengo que yo llamar al colega o escribirle, que yo no llamo, escribirle y preguntarle sobre el paciente. Contexto de allá, Contexto, de acá. fotos, cuánto lleva la lesión. Pero tú tienes una guía de checklist Sí, pero con no. una hermosa letra que te escribe el Sí, es que veterinario. ese es el tema. Nosotros usamos una orden de examen, donde se supone que deberían llenar la orden de examen con toda la información relevante. Los colegas no son buenos para llenar orden de examen. Y la letra. La letra aprendí a leerla, aprendí a transcribir la letra de los colegas, pero muchas veces falta información. A veces no me indican la edad del paciente. Sí, ese es un tema. A los colegas tienen que mandar toda la información. Entonces yo me comunico mucho con los colegas para que por favor me indiquen información del paciente, porque si no llegamos a un diagnóstico errado. Y no Falta es la info. idea. Oye, Falta info. Nivaldo, antes de irnos como más de lleno, porque tenemos hartas preguntas como para colegas y para tutores, ¿tú tienes un equipo de trabajo, Betcel, o trabajas solo? Yo trabajo, a ver, sí, tengo un equipo de trabajo, tengo una coordinadora de laboratorio, tengo una persona que es la encargada de hacer todo el retiro de muestras, que espero esté trabajando ahora. Además, trabajo con un tecnólogo médico que tiene su propia empresa, o sea, somos asociados en ese sentido, trabajan para mí, donde hacen todo el procesamiento de muestras. Yo solamente me dedico a ver las muestras. No. Toda la parte que es procesamiento de muestras tiene que ser hecho por un tecnólogo médico que es especialista en morfo, que se le dice al área, y que hace todo el procesamiento. O sea, los veterinarios ahí no tenemos que meternos en esa parte porque esa es especialidad de los tecnólogos médicos. Entiendo. O sea, hay que ser Perfecto. bien respetuoso en ese aspecto. ¿Tienes un equipo de humanos ahí? Sí, pero el que ve las muestras soy yo. Todas las muestras las veo yo. ¿No hay ninguna que vea otro? O sea, No. porque básicamente Nivaldo ve todas las muestras de Conce. De todas las clínicas. ¿Nos podrías Sí, decir yo sé que hay más. cuántas te toca ver, no sé, al día, a la semana? Mira. Muestro los tacos gigantes de... 30 muestras diarias, 30 diarias. más o No, sí. menos. Es un Sí. tremendo Cabronazo. volumen de muestras. Sí. Y a veces prefiero trabajar los fines de semana para descansar un poco en la semana. Porque si no estaría a full los otros 5 días. Claro. Y aparte que tengo otros trabajos, hago clases y familia, entonces como que trato de condensar mi trabajo en... Claro, y aparte como tú estás viendo muestras de, en general, cuando las cosas no están bien, te están esperando. Sí, son bastante apurones en ese sentido, pero se entiende que hay muestras que son urgentes. O sea, hay muestras, yo siempre lo digo, hay muestras urgentes porque la tutora jodía y hay muestras urgentes médicamente. Y las médicamente son las que importan. O sea, Y tú priorizas, las pones primero en tu lista. sí, esas se priorizan. Muchas veces los colegas me piden que sea urgente, por favor, y se prioriza en la parte médica, porque al final, claro, si yo tengo un paciente que me dice que están esperando la muestra para iniciar el tratamiento, es prioridad. Entiendo. ¿Ya? Tengo harta comunicación con los colegas en ese aspecto. Perfecto. Y también me imagino que te han pedido priorizar alguna que no tuvo que haber sido priorizada. Sí, muchas La veces. señora. Sí, es que muchas veces, sí, es que tenemos que entender también que es el tema del cáncer es angustiante para todos. Total. Entonces, la presión que me ejercen a mí para Nivaldo, por favor, la muestra, yo entiendo que detrás de eso hay una persona que tiene un miembro de su familia que es su perrito, que está sufriendo y que le pone presión a la clínica, entonces es una cadena de presiones. Sí. Pero tampoco hay que llegar al punto de decir que están jodiendo por joder. Si yo entiendo que es súper angustiante tener un perrito, un gatito enfermo y esperando un resultado. Lo que muchas veces no entienden los colegas es que la muestra debe procesarse. Claro. Entonces debe pasar por un periodo de fijación de 24 a 48 horas, debe pasar por una serie de procesos químicos que demora 1 o 2 días, más la tinción y después de eso yo la puedo ver. Entonces, para que entiendan, no es cosa de voluntad. Claro. ¿Ya? ¿Las apuramos lo más posible? No es que llegue y tú las veas al tiro. No. Tiene que haber un Un procesamiento. proceso técnico-químico que no se puede hacer más rápido de lo que ya se hace. Exacto. Ah, perfecto. Oye, Nivaldo, y bueno, siempre tratamos de hacer esta pregunta como... la tratamos de ya como por vivencias de algo increíble que te haya podido pasar en tu área. Por ejemplo, la hora que nos contaron de un perrito que no tenía chance de volver a caminar y lo hizo, casi milagrosamente. Entonces, no sé si se te viene a la mente algún caso que tú hayas visto, que cuando llegó a tus manos dijiste, esto me marca. No sé si se te viene alguno a la mente o no realmente.
Deja de acordar que son tantos. Igual sí, tú te ves duro y todo, pero igual te enternece o te emocionan ciertas cosas. Sí, Yo sí. estaba ahí Sí, y, yo y soy- el Nivaldo pregunta, ¿y cómo está? Y vivió Sí. y se recuperó, y el Nivaldo ve las células. ¿Cachai? No ve al paciente, no examina al paciente, Claro. no hace el contacto con el tutor, digamos. Sí, eres súper preocupado de Me eso. han tocado casos particulares en que el diagnóstico ha sido bueno. Y eso me marca un poco más. En pacientes que tenían el diagnóstico de cáncer clínico. Algunos incluso con tratamiento contra el cáncer. Y gracias a la biopsia no era cáncer. Wow. O sea, estaba con tratamiento, con Contra- quimio, con todo contra cáncer, oncólogo, sí. con... Y la biopsia resulta que no es cáncer. Entonces, esos casos a mí me han, no sé si decir marcado, tampoco voy a caer en eso, pero me han gratificado en el sentido de poder dar una buena noticia. Entonces, ustedes entenderán Claro. que yo todos los días le digo a gente que su perrito se va a morir. Sí. O sea, mi pega es esa, o sea, es como cáncer, cáncer, Eso igual cáncer, desgastan a nivel de emocional. cansa, sí, y muchas veces hay una conexión, aunque sea distante, porque me mandan fotos del perrito, me cuentan cómo está el perrito. Muchas veces, no sé cómo lo hacen, pero el tutor se contacta conmigo. Es que lo preguntan dónde sea la muestra, la gente pregunta, sí. Ahora con esto te va a pasar más aún. Entonces, Vamos a hacer una colaboración con Betsafe para que... pero En este capítulo no vamos a compartir la red social. Te va a quedar. me ha pasado un par de veces que llegamos al diagnóstico y al año después me mandan fotos del perro. No, que todavía está bien. Que está bien. Y después me dicen que el perrito falleció, pero me dan la gracia. O sea, cada muestra es una vida. Claro. Y con las autopsias ha sido peor. Esa parte, Oye, es como más- sí, eso lo quiero dejar al último. esa parte ha sido más penca en ese sentido. Igual te quiero preguntar, es una pregunta nada de técnica, pero es para los tutores, que siempre hacen la misma pregunta, pero no hay nadie mejor que tú para que puedas responder. ¿Cuál es la diferencia entre una citología y una biopsia? Para que la gente lo entienda. Entendiendo una masa en la piel, ¿cuál es la diferencia? Ya. Primero que nada, para los patólogos, la citología es una biopsia. También se considera dentro de las biopsias la citología, es un tipo de biopsia. ¿Ya? La citología es un estudio de células y yo puedo, mediante la citología, ver si es que una masa, una lesión es tumoral o no, o sea, si es cáncer o no. Hablemos de cáncer para que la gente entienda. Sí. Pero la citología tiene una sensibilidad baja. Me refiero a que el 60% de las muestras por citología van a llegar a un diagnóstico y un 40% no. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir a los tutores básicamente? Que si en una citología el resultado arroja que es cáncer. Pero si no arroja que es cáncer, podría ser cáncer. Y en ese caso se requiere una biopsia. Lo otro que tenemos que entender... Tengo una pregunta. Yo acá siempre hago como un poco de tutor, porque soy tutor y soy tremendamente ignorante en la área más técnica, entonces así aprovecho de simular las preguntas que podrían tener los tutores. Dado esos números que tú dices, ¿por qué uno optaría por tomar ese paso previo si tiene ese porcentaje de estar erróneo el resultado o le falta información? Porque la citología es simplemente pinchar. Tú pinchas el Es tumor, más aplicable, fácil. lo pinchas Sí, en consulta. en consulta, lo pinchas, lo extiendes, me lo mandas, se tiñe y se ve. Y a nivel de costo es más costeable también. Es mucho más barato, sí, claro. Y la O sea, biopsia hay un- tenés que anestesiar al paciente. Hay un área de practicidad. Sacar la masa. Sí, ya. Exacto. Y mandar la masa a volver la pasta. De hecho, trabajo con colegas de todos lados, de Arica sobre todo. ¿En serio? Sí. No sé qué se lo conoce. No, Arica, Santiago, Cruza todas las muestras. Pues son 30 al día. Sácale cuenta. Punta Arenas. Nivaldo Farpes. No, Ojalá. Que los colegas en la consulta toman la citología, la tiñen y me mandan las fotos. Entonces tienen el diagnóstico de inmediato. ya. O sea, Eso estamos haciendo datos de telemedicina que se le Wow. dice. Wow, muy buena. Sí, Sí. Pero eso, o sea, la citología tiene la gracia de que es rápida, pero tiene ese porcentaje de que te puede salir un falso negativo. Claro. ¿Ya? Y ese es el que tenemos que ir a la biopsia o una segunda citología en algunos casos. Ya Pero entiendo. sí, yo no hago esa distinción entre biopsia y citología. O sea, cuando digo 30 muestras, son entre citos y biopsias. Claro, Yo es veo tu mitad y mitad. trabajo, digamos. Claro. Entiendo.
Eso responde a tu pregunta de la Sí, diferencia. que es importante como que se entendiera de que está más a mano hacer una citología, no hay que anestesiar al paciente, no hay que tener un anestesista, no hay que sacar la masa, digamos. Sí, además Pero ayuda. ¿qué recomendáis tú? Ya, yo te voy a hacer una pregunta. Tú tenías un gato, o un perro, ya, un gato, Val Martín, tenías un gato y tu gato tiene una masa en la piel. ¿Qué le haríais tú, Nivaldo? Citología. Primero una Primero una citología. citología, siempre. O sea, lo recomendáis al tiro porque la gente dice, chuta, yo quiero que hay gente que dice, ¿sabe qué? Sácale la masa, mandemos la biopsia. No, lo que pasa es que tenemos que entender que la citología primero. La citología lo primero que nos dice es si es que es cancerígeno o no y además qué tipo de tumor es. Y luego el oncólogo tiene que decidir qué hacer con ese tumor. Porque acuérdense que tenemos oncólogos que son los que tratan el cáncer y tenemos cirujanos. Y cada colega en su especialidad va a saber cómo manejar la masa. Claro. No todos los tumores es llegar y sacar. Y muchas veces esa masa hay una metástasis en otro órgano. Claro. Entonces, sí, eso es lo que se llama la estratificación. O sea, tú tienes que no solamente ver la masa, sino ver el paciente. O sea, el paciente puede tener un tumor mamario, un tumor en la mama, pero además puede tener los linfonodos infiltrados, puede tener metástasis en el pulmón. Entonces hay puntos en que ni siquiera se recomienda la cirugía. Sí, en ese caso no hay mucho que pueda hacer. Hay tumores también, como mastocitomas de alto grado, que intervenirlos quirúrgicamente es malo, que pueden generar reacciones. Los melanomas, tumores orales, tampoco se sugiere sacarlos o sacar una biopsia, porque en términos simples el tumor puede reaccionar y puede ser peor. Entonces, por eso la citología es la primera aproximación. Y para un cirujano o un oncólogo le sirve saber con qué están tratando. O sea, es súper interesante lo que estás diciendo porque antes, hace, no sé, de hecho no tanto tiempo, 10 años atrás, un veterinario era el que hacía todo. Claro. Hoy en día hay un equipo de trabajo, o sea, está el clínico, Totalmente. el médico veterinario, que es el que hace la citología, se manda a un especialista, que es el patólogo Nivaldo en este caso. Después, cuando es algo malo, ahí uno hace la derivación a un oncólogo y después viene el otro equipo, que es el cirujano, el anestesista, el cardiólogo, porque normalmente los tumores vienen en pacientes más viejitos y hay temas cardíacos de por medio, así que es todo un equipo el que tiene que trabajar en esa masa. Hace Y unos también va a años, depender sí. del paciente, cómo se encuentra. Sí, hubo un cambio significativo. Se acerca como son los humanos, digamos. Es la idea, Sí. allá vamos. De hecho, ya estamos, creo yo. Ay, ¿qué crees tú con respecto a eso? ¿Qué tan cerca estamos No, de es que falta. igualar la medicina No, humana? falta certificaciones. O sea, Sí. falta alguien que valide a una persona. Por eso a mí no me gusta el tacharme de especialista. Yo me dedico a patología, 100% patología. Sí, pues todavía no existe alguien que te diga tú eres Tú eres patólogo. patólogo. Pero pregunta, de nuevo de mi ignorancia, ¿no existe o no se hace? No existe. No existe. No hay- Estamos no hay forma de- regularizados todavía. Acá en Chile, no hay planes, ideas y todo, y ojalá resulten, pero no, tampoco hay formación de posgrado formal, por así decirlo, en especialidades. Exacto. O sea, yo tengo mis estudios, no voy a hablar de eso acá, pero no existe así como que, porque muchos colegas me preguntan, oh, yo quiero especializarme en patología, ¿cómo lo hago? No sé, Estudia. no sé, no existe nada que te pueda dar un certificado que diga Parte usted es de especialista en. No existe. Uno se hace la pega años y estudiando. Pero tú en el fondo, que a pesar de que tú te fuiste para esa área, tú mismo dices que sería mejor si se pudiera certificar. Claro, Totalmente. porque así tú te aseguras de que el que te está viendo las muestras es un patólogo certificado o el que te va a operar tu perrito es un cirujano certificado, pero no existe eso todavía. Entonces, Tienes que depositar mucha parte de la confianza. Exacto. Yo sé que tu colega habló bien de ti, entonces voy para allá. O a De veces, boca a boca, sí. a El que lo veces hace te bien. encaminaron nomás. O sea, yo llevo a mi mascota a la veterinaria y la veterinaria decide a qué especialista me lo lleva, Sí, po. sin preguntarme mucho si yo... Hay un equipo de trabajo ahí. Claro, Y está en confiar también, po. O sea, si tú confías ahí en muy tu confianza, equipo. un sí, voto de totalmente. confianza. sí, y somos más de... Somos un grupo chico en veterinaria en Chile Sí. y somos más de confianzas. Está el patólogo, la odontóloga, el anestesista. Igual ya de a poquito va surgiendo. Sí. Yo igual quiero hacer una pregunta con respecto, pensando en el tutor en realidad, y que se da mucho en la casa, en la familia, en el contexto. Y a veces llega un perrito con un tumor típico, perrito de 10 años, que tú no tenés idea lo que tiene, no hay mucha información sobre la progresión de la masa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si un médico veterinario general llega y saca la masa?
cuáles son los riesgos que el paciente podría tener, para que se entienda un poquito que no es llegar y sacar la masa. Es que sí, yo entiendo. Más que los riesgos es entender que para qué sacaron la masa. Lo que pasa es que cuando tú tienes un paciente viejito con un tumor, ese tumor puede ser parte de una enfermedad sistémica. Claro. O sea, ese tumor puede estar en otras partes del cuerpo o puede estar tan avanzado que la cirugía ya no es necesaria. En otros casos la cirugía es curativa. Entonces yo entiendo que sacar la masa tiene una finalidad curativa. Claro. Entonces no puedes tú seguir con esta cuestión que, como tú dijiste hace 10 años, que todo se saca. Exacto. Porque al final tú le estás dando al tutor, tú le estás diciendo al tutor, si yo le saco este tumor, el perrito se mejora. Claro, que eso lo ilusiona. Y muchas veces pasa, y me pasa, que me llega y me dicen, no, si tenía un tumor hace un mes, tenía un tumor aquí y ahora tiene 10. ¿Y la veterinaria? Y claro, y tiene la culpa la veterinaria. Entonces, no se puede sacar un tumor sin estudios previos. Y por último, si vas a sacar el tumor, tiene que ir a biopsia. Porque por último yo le informo al colega y el colega le dice, ¿sabe que el tumor que le sacamos es realmente malo? Lo más probable es que el perrito tenga más tumores, hagamos estudios. Ahí sacaste dos temas súper importantes. O sea, el primero es el paciente cuando llega, la importancia de tomar exámenes previos. O sea, si yo ya tengo una metástasis en el tórax, como dices tú, la verdad es que no es mucho. Ahí se va a oncología y ahí el oncólogo deriva. Eso es súper importante. Y lo otro importante es que si tú sacas una masa, que se vaya a biopsia, que se estudie, porque ahí realmente tú vayas a saber de qué se trata esa masa. Si no, están ciegos, ¿no? Es que Claro. en la clínica muchas veces pasa que por costo, y se entiende, ya hicieron un montón de gastos en exámenes de sangre, evaluación del cardio, anestesista, cirugía, y dice, yo ya no quiero más. Ya, pero nunca vamos a saber qué pasó en esta historia. Por lo menos que la decisión de parar eso provenga del tutor y no del Lo veterinario. importante nosotros los veterinarios es educar a la población. Po. Claro, o sea, tenemos el colega, el veterinario es el que tiene que darle importancia a la biopsia. O sea, Claro, de hecho, varios colegas con los que yo trabajo, la biopsia va dentro de la cirugía. O sea, no El existe, presupuesto se hace con el mío de vuelta. no existe el concepto de biopsia, sino que es cirugía. Parte de- Ahí va la biopsia, Total. porque tiene que Yo ser lo hago de así. esa forma. Sí. Porque si no, le estás diciendo al tutor que la biopsia es opcional. Y no es. Y no es opcional. O sea, tiene que ir con Aunque biopsia. todavía siguen preguntando, porque yo tengo ese sistema y dicen, ¿y le podemos sacar la biopsia? No. No se puede sacar. Es como que le saque al anestesista. Claro, claro, básicamente eso. Una cosa así. Sí, pues algo fundamental Sí. que tiene que... Sí, claro. Y lo entienden así. Oye, Sí. Nivaldo, disculpe si me equivoco nuevamente. No. ¿El tumor puede ser visible o no visible? ¿Puede estar por dentro o por fuera? Sí, los tumores pueden estar en cualquier parte del cuerpo. Cualquier Si- célula puede ser un Si tumor. está por fuera, bueno, yo a mi gato le hago cariño todos los días, lo más probable es que lo pille y lo lleve al veterinario. Pero si está por dentro, ¿qué tengo que hacer yo para detectarlo a tiempo? Se recomienda en gatos mayores a 6 años y en perros entre los 6 y 7, dependiendo si es macho o hembra, si está castrado o no, a hacerle radiografías de tórax y ecografías. Con una frecuencia de... Una vez al año o cada 6 meses, dependiendo de lo que te diga tu clínico. Ya. ¿Ya? Y lo otro es que si presenta sintomatología inespecífica, buscar un tumor. Entiendo. Eso es lo importante. O sea, pacientes que tengan problemas gastrointestinales que no responden a tratamiento, pacientes que tengan problemas respiratorios que no puedan determinar la causa, se debería buscar tumores. Lo otro, si los exámenes de sangre salen alterados, se recomienda que las muestras de sangre sean vistas por un experto, sobre todo en gatos en busca de leucemia. Felinos que sean positivos al virus de la leucemia viral felina, por ejemplo, también hacer exámenes periódicos de sangre ante cualquier anemia que no encuentren la causa o anemias no regenerativas, que son estas anemias, para que se entienda, estas anemias que no tienen como razón de ser, que el gato no está perdiendo sangre, pero tiene anemia, hacer exámenes de médula ósea, por ejemplo. Claro. Sí. Eso se llama medicina preventiva. O sea, Crucial para... totalmente. O sea, en la clínica se recomienda que todos los años, como dice Nivaldo, se tomen exámenes de sangre y cuando ya entran en una etapa senior que se llama, que es de desgaste, además de los exámenes de sangre, que se le toma una muestra de sangre, rayo de tórax, ecoabdominal. Y eso engloba porque muchas veces tú no encuentras cosas en los exámenes de sangre, que es lo básico, pero sí encuentras cosas en las imágenes. Claro. Y ahí es donde tú te pones a buscar. Y el tiempo es
todo para llegar a tiempo. No Para que la esperes que llegue redundancia. enfermo. Sí. No esperes que llegue enfermo. Haz medicina preventiva. Sí. Eso es Buenísimo. importante. Tú mismo nos adelantaste que estaba interesante la otra área que tú atiendes, que son las autopsias. La verdad es que yo no domino el tema, entonces no sé si tengo las preguntas correctas, pero si nos puedes contar un poco Dos. de eso. Es que básicamente la autopsia es un examen del paciente cuando ya falleció, con la finalidad de encontrar ya sea la causa de muerte o lesiones que puedan haber. Pero esto, o sea, a ti te llegan, que para mí igual es un poco nuevo, porque lamentablemente, por lo que yo he visto cuando fallece la mascota, yo no he visto, no he podido presenciar casos que quieran ver más allá por qué pasó. Esto tiene que ver con algo legal, de repente criminal, como... Sí, hay dos tipos de autopsia. O sea, varios colegas deben estar levantando la ceja porque diga autopsia y no necropsia. Yo, cuando le pregunté, ¿qué? Pero esto es para los tutores. Sí, lo que pasa es que desde más o menos 2010, un poco Imagínate. ya en Estados Unidos, se sugiere usar el término autopsia porque, primero que nada, necropsia suena demasiado fuerte. Ya, sí. Tiene sentido. Y autopsia porque nosotros ya estamos tratando miembros de la familia. O sea, tenemos que entender que los veterinarios ya pasamos de ser los médicos de animalitos que técnicamente son muebles, sino que ya son miembros de la familia. Entonces, decirle a un tutor, no, es que le queremos hacer una necropsia al Tommy, suena horrible. Sí, Si tú le dices, queremos hacer una autopsia, Sí, se es verdad. entiende. O sea, el tutor lo entiende, una autopsia, o sea, como cualquier persona. Concuerdo contigo. Y es un procedimiento bastante limpio. Lo voy a decir así en términos bien sencillos. Explícame limpio. El animalito se abre, se examina, se sacan los órganos que haya que hacer estudios posteriores y se cierra. Ya Se deja armadito. Se deja digamos. bonito, se deja agradable porque mucha gente quiere después darle un entierro, Sí, pues, total. un velorio. Se entrega el animal, o sea, no piensen que se va a maltratar en ningún sentido la mascota. Se hace con mucho respeto. Sí, como dices tú, hay dos tipos. Uno es la persona que quiere saber qué hizo mal el colega. Eso es como lo más típico, ¿no? Por un tema de... No, ¿sabes qué? No, yo pensaba que iba a ser lo más típico. Lo más típico es el colega que quiere saber qué pasó. ¿Y lo financia el colega o el tutor? No, o sea, yo, A ti te llega nomás. yo cobro nomás, no sé. Imagino que el tutor financiaría eso. No sé. Es el colega más que el... Es que Sí, igual o, tiene una o entre explicación, los po. dos quieren saber por qué Sí. falleció, qué pasó. Ok, pero hay un interés, digamos, de... Pero yo creo que tiene sentido porque los tutores en general, bueno, ahora sí te van a conocer, existe una persona que hace autopsias en perritos, gatitos, entonces ahora te van a conocer, pero normalmente el que tiene la conexión con el patólogo es el médico veterinario. Sí. O sea, es el puente para llegar a la autopsia, digamos. Claro, pero sí también existen muchas que es por negligencia, que quieran acusar al colega, tienen su justo, o sea, tienen el derecho de... y si pudiese decir algo, la principal causa de que los tutores quieran hacer estas autopsias para demandar es porque no se bajó bien la información. Del colega al tutor. Lo digo porque muchas veces el colega le dice, por ejemplo, al tutor que la cirugía no tiene ningún riesgo. No, eso no se puede hacer. Hasta uno firma una cuestión Sí, de pero es que el firmar no sirve para nada. Si al final es la información que el doctor me dijo que con esto iba a andar súper bien y fallece. Y no, la cirugía fue bien hecha, pero muchas veces es esa desconexión entre el colega y el tutor. Y hay un aspecto que en Chile todavía no desarrollamos, que es la tanatología, que es cómo nosotros los veterinarios trabajamos la muerte Ya. con los pacientes, con los tutores. O sea, cómo lidiamos con la muerte de un paciente. Entonces, tenemos que entender también que no es que la señora sea la araca, porque se pone a llorar ahí, sino que falleció un miembro de la familia, y nosotros somos los médicos, po. Entonces, falta esa parte, ¿cierto? De acompañar al tutor en la muerte del paciente. Y esa es la principal causa de que hagan estas autopsias, porque no le explican por qué murió. O sea, tú dices que hay un origen muy comunicacional. Sí. O sea, faltó comunicar bien cómo son los procesos, los resultados esperados, las posibilidades, sean buenas, malas, y después esa desconexión genera que se desconectan y terminan... Sí, y muchas veces el tutor no tiene los antecedentes clínicos del paciente. Esa otra parte a mí me llama mucho la atención.
que cuando yo voy a hacer una autopsia, yo pido la epícrisis, o que es toda la información del paciente. Deme toda la información del paciente. Y muchas veces los tutores tienen que pelearla poco menos con la clínica Qué datazo. para que la clínica le dé todos los datos del paciente, en vez de estar ahí todo disponible, que es cosa que no está. Tenemos que interrumpir esto para hablar de Pau. Tenemos que interrumpirlo. Es que es súper importante tratando de unir lo que tú haces con Con lo que las hacemos autopsias, nosotros. que es con lo que hacemos nosotros. Paui es un carnet digital que conecta con el veterinario. Entonces, ¿qué es lo que tiene ahora el tutor? Ahora tiene toda la información de su mascota en su teléfono a través de una aplicación. Entonces, ¿qué es lo que normalmente ocurre? Que va a distintos especialistas o no le gusta este veterinario. Ahora el tutor tiene la posibilidad de tener toda esa información. Entonces, eso es súper importante porque básicamente es la información de un paciente, que es lo que tú necesitas. Claro. Sí, bueno, nosotros hemos avanzado mucho en esa línea. Como dice la Sole, somos del lado del tutor, carnet digital, que a diferencia del de cartón no se pierde, no se daña, no se queda en la casa y sí le recuerda cuando toca la vacuna, el parasitario, la cita o lo que tenga que hacer. Pero por el lado del veterinario también avanzamos un montón en que el veterinario trabaja con Paui y puede transparentar esta información. De hecho, nosotros en general, 90% de los veterinarios que se han sumado, ningún problema y entienden todo esto de una. Pero tenemos un pequeño porcentaje que le da cierto rechazo, cierto miedo transparentar la información. Los mayores. Nosotros hemos optado Los por viejitos. que no lo usen ya, si esto es libre. Pero los que sí lo usan pueden llegar y transparentar la información. No, y también les choca un poco la tecnología, eso es verdad. Claro, Pero- como entender, pero transparentar posee un gran valor. Así que nosotros sí hemos avanzado en esa área y qué bueno que tocaste el punto porque incluso ya saliéndonos del lado tecnológico, hay un tema que es que el tutor al pagar por estos servicios, el resultado de lo que se hizo es del que compró el servicio. Entonces, también tiene que tener acceso a ese examen, acceso a ese registro, y a veces es o difícil de accederlo Sí, es verdad. Eso. o a veces imposible. Es verdad. Hay un poquito de fricción a veces en entregar los exámenes y todo eso. No, no debería, porque... No, por supuesto. Sí, la ley ahí también es como ambigua, porque la ley es de humanos, pero claro, tú eres... El laboratorio es dueño de los resultados. El tutor también. El tutor es dueño de la muestra. Pero es que pagó el dueño del resultado, ¿no? Porque, sí, te entendí lo que, Sí. lo que decía. Sí. O sea, sí, es que en verdad, Pero tiene todo el derecho. A lo que voy yo es que el tutor debe tener la información del examen. total, o sea, para eso fue. Totalmente. De hecho, la historia clínica, o sea, ¿de quién es la ficha clínica? Desde el tutor, digamos. O sea, la Debería lógica ser el es, tutor. ¿qué pasa si yo me cambio de ciudad y voy a otro veterinario? ¿Tengo que hacerlo de nuevo? Normalmente pasa eso. Entonces, yo lo tengo. Claro, pero la clínica también a su vez es dueña de la información. Sí, Entonces, si no se le puede exigir que la borre, pero que la Compartir. comparta por lo menos. Y por Claro. ejemplo, el tutor llega, bueno, no es tu caso, pero si el tutor llega a la consulta y te pide la información como médico veterinario, nosotros tenemos que entregar esa información, digo, es del tutor. Oye, estamos llegando ya a la Sí. etapa final, así que hay preguntas que no se nos pueden escapar. Desde ya decir que ha estado muy, muy bueno, Nieldo. Así que, bueno, no entiendo muy bien si quieres compartir tus redes sociales. Si es que sí. Es que sí, lo pueden buscar por Betzel Patología, CCP. La red social yo la uso, porque me gustaría usarla más, pero en realidad la Con uso el para podcast estamos ya con eso. subir algunos casos, de repente quejarme contra los colegas. Pero también hay casos interesantes ahí que tienen cómo ubicarme. No soy mucho de redes sociales, me gustaría hacer más, pero en realidad no me da el No. tiempo. Pero esa es la red social. Instagram, solamente uso Instagram. Ya, Ya, perfecto. También siempre tratamos de que le puedas dejar un mensaje al tutor que tenga que ver con tu área. Si tuvieras la oportunidad de hablarle ahora a cientos, ojalá miles de tutores, ¿qué les dirías? Que entiendan que la medicina veterinaria, yo hablo de en Concepción, Chile, Concepción, ha avanzado muchísimo. O sea, yo igual tengo mis años, a veces me dicen que no se nota, debe ser la formalina, pero tengo mis años y ha avanzado mucho. O sea, ya contamos con especialistas, ya contamos con centros especializados y que sus mascotas tienen una red de protección contra el cáncer. El cáncer no significa muerte de un paciente. O sea, tenemos que entender eso, que un paciente con cáncer, un perrito con cáncer, hoy en día no significa que el perrito está muerto. Y los tratamientos son buenos.
la quimioterapia es un buen tratamiento, lo toleran mucho mejor que nosotros las personas. Un animal tolera mejor la quimioterapia que una persona. Porque el animal, Datazo. es que el animal no entiende que le están haciendo quimio. El humano No lo somatiza. entiende que la quimio es lo peor que existe y que tu vida ya se acabó básicamente. Imagínate. Entonces tenemos ese componente emocional nosotros. El animalito no, el animal solamente mueve la colita, mientras quiera comer está bien. Entonces los animales toleran bien la quimio, pero todo debe ir de la base de que debe ser con estudios, debe ser con biopsia, con citología, con inmunistoquímica, que estamos haciendo mucho, PCR, todo. No podemos seguir exigiendo un nivel alto de medicina sin cumplir con las bases que son los exámenes. O sea, y tienen que entender que tener una mascota hoy en día es un gasto y que tienen que asumirlo, ¿ya? Y que aquí nadie les está sacando plata. Hablo por mí por lo menos. ¿Ya? Entonces, sí sugieran a sus veterinarios biopsias, sí sugieran citologías, no se queden solamente con que no, que el tumor esperemos que crezca. Ese es el peor error que pueden cometer. Si su perrito tiene un tumor, hay que estudiarlo. No esperen a que el tumor esté grande, porque algo que se puede tratar con una simple cirugía, si no lo sacamos hoy día, en un año más probablemente ese perrito es la cirugía, más los exámenes, más la quimioterapia, o se puede fallecer. Entonces ese sería como mi consejo a los tutores. Preventivo. Hagamos todos los exámenes ahora para no tener que hacer muchísimos más exámenes después. Muy bien. Perfecto, tremendo Muchas mensaje. gracias por esa información. Nos llevamos a esa lección, yo feliz con el capítulo. Le decimos a todos los invitados también de que el podcast va a seguir adelante, entonces si tenemos una segunda instancia para poder profundizar la conversación, está Genial. más que bienvenido. ¿Sí? Así que muchas Muchas gracias gracias. y nos vemos en el siguiente capítulo. Yay.